Y qué bueno que estás con nosotros. Escuchas el podcast de Verdad y Fe, donde equipamos embajadores de Cristo. En este podcast recibirás herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Dios les bendiga. Qué adecuado que el Señor haya puesto esta palabra en el día de hoy. Usted se va a dar cuenta ya mismito. Son las cosas que Dios organiza, que uno no sabe ni que Él está planificando. Aquellos jóvenes que están con nosotros, que han estado en este semestre aquí en la casa, que por lo menos veo 4, no sé si hay más. ¿Están los jóvenes aquí? ¿Hay jóvenes? Hay más, ok. Pues nosotros los jóvenes hemos estado este semestre, hay 5, aquí hay 4, hay uno más por ahí, 6. Pues este semestre habíamos estado estudiando el Evangelio según Marcos, y fue un tiempo brutal. A mí me encantó poder sentarme cuando me tocaba a mí, porque no siempre era yo, ¿verdad? Muchas veces, la mayoría de las veces eran los otros líderes. Pero sentarnos y dialogar sobre lo que había en este Evangelio fue maravilloso. Pero hubo algo bien curioso que me sucedió mientras yo estudiaba este Evangelio. Y es que llegué a uno de esos pasajes bíblicos donde el Señor te conmueve, donde tú no esperabas que pasara, porque es algo que habías leído antes, pero que el Señor en ese momento quería que yo pausara, ¿verdad? Que le bajara 2 y que pudiera entonces gozarme de lo que estaba leyendo. Y yo quiero que entonces en la mañana de hoy ustedes me acompañen a hacer ese mismo ejercicio. El Evangelio de Marcos tiene algo bien peculiar, y es que es cortito, y Marcos va como que rapidito, te cuenta los sucesos y seguimos, y tú sabes, no se detiene. Pero entonces nos toca a nosotros, cuando nosotros vamos a este Evangelio, a bajarle 2 y a utilizar nuestra imaginación y ver realmente lo que está sucediendo aquí. Esa es mi invitación para usted en el día de hoy, porque el tiempo que nosotros separamos a diario para la búsqueda activa del rostro hermoso de Jesús requiere pausa y requiere hambre de su presencia. Así que vamos a ir ya mismito a Marcos capítulo 14, lo puede ir buscando. Es curioso porque no hace tanto, Pastor Nando predicó de Juan capítulo 12, que es el mismo suceso pero visto desde otro punto de vista. Y eso sucede en la Escritura. Tanto Marcos como Mateo y Juan relatan el mismo suceso. Lucas, curiosamente, relata uno parecido, pero no es el mismo. Eso lo busca usted después, se lo dejo ahí. ¿Está bien? Así que si lo ve en Lucas, no está hablando de la misma persona. Mientras nosotros, voy a leer la escritura ya mismo, la palabra de Dios, pero mientras la leemos, quiero que estén pendientes. Hay unos 3 puntos que quiero que resaltemos de ese texto. Son 3 puntos sencillos sobre lo que sucede ahí, pero luego de que lo encuentre, quiero que también logre usted ponerse en el lugar de los hechos, ¿sí? Así que lo primero que quiero que resaltemos es que María entendió quién era Jesús. Ya mismo vamos a ver de quién estamos hablando, ¿verdad? El segundo punto que quiero resaltar es que estuvo dispuesta a quebrar el alabastro. Ya usted va sabiendo de quién estamos hablando. Y el tercer punto es que Jesús lo consideró una obra hermosa. Esos son los 3 puntos que vamos a estar tocando sobre este texto, ¿sí? Bueno, pero ya que se pusieron cómodos y que ya estamos listos para entonces escuchar la palabra de Dios en la mañana de hoy, le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a orar. Qué bueno que se puso cómodo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, tu palabra tiene la capacidad única de llegar a nuestro corazón y conmovernos. Tiene la capacidad única de utilizar eso que conmueves en nuestro interior para transformarnos, para darnos cuenta de la necesidad que tenemos de ti y poder rendirnos delante de ti. Te pido que en esta mañana podamos estudiar o podamos indagar sobre esta porción bíblica, Señor, y que tú seas alimentando nuestro espíritu
Señor, y que podamos entender nuestra necesidad de ir a tus pies, nuestra necesidad de coronarte como sacerdote de nuestra vida, como rey de nuestra vida. Ayúdanos a ver esto en esta porción bíblica, Señor, y que hoy salgamos de aquí con ganas profundas de adorarte, pero adorarte no solamente cantando, sino con nuestra vida. Señor, entrónate en esta mañana y haz lo que viniste a hacer, Señor. Aquí estamos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Bueno, dice el Evangelio según Marcos, en el capítulo 14, versículos del 3 al 9. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Marcos 14, del 3 al 9, dice: en Betania, mientras estaba él, se refiere a Jesús, sentado a la mesa en casa de Simón, llamado el leproso, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podría haberse vendido por muchísimo dinero para darlo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. A los pobres siempre los tendrán con ustedes y podrán ayudarlos cuando quieran, pero a mí no me van a tener siempre. Ella hizo lo que pudo. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Les aseguro que en cualquier parte del mundo donde se predique el Evangelio, se contará también en memoria de esta mujer lo que ella hizo. El primer punto es que María entendió quién era Jesús. Cuando nosotros agarramos tanto el Evangelio de Juan como el de Mateo y el de Marcos y componemos este suceso, esta imagen completa, nos damos cuenta de que la mujer que está quebrando este alabastro a Jesús aquí es la hermana de Lázaro. Y lo sabemos que ella entendió quién era Jesús. Lo sabemos por su actitud. Necesitamos recordar o necesitamos aprender que en esta cultura en donde Jesús está aquí en este momento en la historia, era mal visto que una mujer estuviese junto con el grupo de hombres reunida, que se acercara a un rabino y quisiera todas las cosas que ella hizo. Cuando nosotros vamos al Evangelio según Juan, nos damos cuenta de que no solamente lo quebró y lo echó por la cabeza de Jesús, sino que también fue a sus pies y que con sus cabellos limpió los pies del maestro. Y entonces eso, ante esta cultura que ya de por sí la veía y como que ¿qué hace esta mujer aquí en medio de nosotros? Encima ver que ella se inclinó y se soltó el pelo. Usted se puede imaginar eso, se descubrió la cabeza, se soltó el pelo. María de Betania, la hermana de Lázaro, fue con la intención de adorar al Señor. Ella no solamente había podido estar a los pies de Jesús en otro momento, escuchando las enseñanzas del maestro, y que su hermana se quejó, ¿verdad? Le dijo a Jesús: mira, pero tú vas a dejar que se quede ahí sentada a tus pies. Dile que me ayude en la cocina, yo estoy aquí preparando la comida. Y Jesús le dijo: no se le quitará. Ella está en el mejor lugar. No solamente María había experimentado la enseñanza de Jesús directamente y personalmente a los pies del maestro, sino que también vio cuando Jesús resucitó a su hermano. O
sea, que ella había conocido que Jesús es la resurrección y la vida. En Marcos no te da todos estos detalles, pero si nosotros vamos desde el capítulo 11 y vamos leyendo, nos damos cuenta de que Jesús va entrando y saliendo a Jerusalén. Y cada vez que sale de Jerusalén se va a Betania. Y regresa y vuelve y se va. Y va y entonces vuelca las mesas. Y cuando termina, que todo el mundo piensa de que va a asumir la posición de rey, se va a Betania, se regresa. Y después regresa al otro día y entonces los discípulos tienen una conversación personal, privada con él sobre el fin del mundo. Y entonces termina todo eso y uno, ¡wow, qué brutal! Y se va y se regresa a Betania. Entonces eso tú lo mezclas con Juan, que es el que te dice, ¿verdad? Que hubo un tiempo donde Jesús esperó 4 días por Lázaro que estaba enfermo, que murió, todo esto. Tú mezclas los dos y tú ves lo que está pasando en ambos lados. Así que María sabía, tenía un mejor conocimiento, una mejor apreciación de quién era Jesús, para entonces ir delante de él y quebrarle el alabastro. A ella no le importó nada de lo que la gente pensara de ella, no le importó los prejuicios culturales, simplemente allí estaba Jesús y esa era su oportunidad de demostrarle su aprecio. El pastor John Piper dice sobre este evento: no se puede medir el valor de Jesús, no hay forma de cuantificar su valor, así que no hay manera de calcular el costo del amor. No hay manera de poner el corazón en una balanza y decir, mucho cariño a Jesús y nada más. Jesús es inexpresablemente maravilloso y María es inexpresablemente afectuosa. Coinciden. El valor de Jesús fue apreciado por María porque ella tuvo una relación cercana con Jesús. Porque ella estaba tan cercana del Maestro, ella pudo estar apercibida del tesoro que tenía frente a ella. Ella pudo estar apercibida de la oportunidad única que tenía de lanzarse a los pies de Él y adorarle. Jesús no era simplemente quien podía devolverle la nación o proveer las necesidades de ellos, dándole alimentos milagrosamente o sanarles. Podía hacer todas esas cosas, pero María entendió que Él era mucho, mucho más. Y por eso fue y le adoró. Es curioso que Jesús se dejó adorar. Nada más que en silencio. Jesús permitir que le adorara. Estaba gritando de quién era Él. Estaba diciéndole a todos los que estaban allí, es que yo soy Dios. Ella está adorando a Dios. No olvidemos que Jesús es judío. Y en el judaísmo solamente hay un Dios. Jesús claramente estaba diciendo aquí quién era Él cuando se quedó callado y recibió la adoración. El punto número 2 es que María estuvo dispuesta a quebrar el alabastro. Esto es otro de esos detalles. A veces lo leemos, incluso leemos lo de los 300 denarios y nítido. Pero ella estuvo dispuesta a romper este frasquito de alabastro. Alabastro es una piedra parecida al mármol, es como de la misma familia, que se utilizaba para hacer esculturas. También se utilizaba por su maleabilidad, se utilizaba para hacer frascos para guardar cosas costosas dentro. Es una piedra que si puesta a la luz tú puedes ver el contenido y sabes cuánto te queda en el frasco. Así que era una obra de arte lo que ella tenía en su frasco de alabastro. Igual que el perfume que estaba adentro era una obra de arte. Costaba 300 denarios. Y dicen que eso era el salario, un denario es el salario de un día. Yo me puse a hacer números. Para nosotros los boricuas,
¿verdad? Dice la página de la fortaleza, voy a tirarle los 20 a ellos, no a mí. La página de la fortaleza, yo hice el research, dice que comenzando ayer, el salario por hora es $9.50, dice esa página. Y entonces, si tú multiplicas 9.50 por 12 horas, o sea, 12 horas de sol, que tú tienes oportunidad de trabajar, 9.50 por 12 horas en nuestros términos, por 300 días, estamos hablando de $34,200. Ese era el frasco que María tuvo en sus manos, lo rompió y lo derramó. O sea, para tenerlo en nuestros números, $34,200, para aquellos que necesitamos esa cifra, para entender lo que ella estaba haciendo. No le importó los $34,200. El frasco en sí mismo, con su contenido, parecía costoso. Cuando lo puso frente al maestro, de repente ya no valía nada. Lo que ella estaba ofreciendo no eran los 34,000 y pico, era su corazón. Quizás para nosotros un perfume lo vemos y pensamos en esto y decimos, pero es que esto es un lujo. Precisamente es un lujo. Los lujos usualmente uno se los da, ¿verdad? Y es cuidadoso con ellos y no lo desparrama, sino que poquito a poquito uno se lo goza. Precisamente un lujo. Ella lo quebró y en una sola lo vertió completo. Cuando nosotros comparamos con los otros evangelios, nos damos cuenta de que no solamente fue por su cabeza, sino que también fue a los pies. Entonces hay otro suceso que tiene que ver con esto de los pies, y es el mismo Jesús que le lava los pies a los discípulos. Y el lavar los pies era visto, era el trabajo del esclavo de menor rango en la casa. No era una tarea fácil. Las personas caminaban por ahí con sus sandalias, se ensuciaban los pies, estaban bien sucios. Y era costumbre de que cuando el esclavo lavaba los pies, pues sí, había un recipiente con agua y le echaban quizás 3 gotitas de perfume. 3 gotitas. Para poder lavar los pies, pero aquí ella derramó completo, ¿verdad? El frasco completo, pero peor aún, si considera que María buscó lo mejor que tenía para limpiarle los pies a Jesús, que era su cabello hermoso y limpio. Se tiró a sus pies y con sus cabellos limpió los pies de Jesús, llenos de tierra, de todo lo que venía caminando. Con sus cabellos hermosos, limpios, lo más preciado, lo que ella se guardaba, lo que nadie veía, lo usó para limpiarle los pies al maestro. ¿Te puedes imaginar las personas que estaban alrededor, el horror que tuvieron que haber sentido? Por eso es que entonces la despreciaron y la regañaban con severidad, dice las Escrituras. ¿Te lo puedes imaginar? Ella rompió todos los esquemas, los rompió. Porque lo importante era adorar al Señor. Cuando nosotros examinamos lo que dice Mateo sobre este mismo texto, nos damos cuenta que Jesús básicamente le dice a sus discípulos que eran unos hipócritas, porque en este texto de Marcos dice que la gente se quejó, pero Mateo dice no, fueron los discípulos los que se quejaron. Entonces Jesús les llama hipócritas. Y entonces si vamos a Juan nos dice incluso más, nos dice que el que se quejó, el que se atrevió a decir, todos estaban de acuerdo y todos se quejaban, todos estaban en el mismo sentir. Pero Juan se atreve a decirnos, sí, pero el que abrió la boca fue Judas. Y dijo, pero es que debimos de haber usado esos 34,000 y pico de dólares para ayudar a los pobres. Fíjense que si a lo mejor no hubiese sido algo caro, nadie se hubiese quejado. Pero tan pronto hablaron de dinero, espérate, esto podía haber sido utilizado de otra manera. Pero eso no valía nada. Cuando eso María lo vertió sobre Jesús, el aroma, que eso tenía que haber impregnado todo, el aroma,
era sinónimo de la adoración que se había dado allí, era un aroma sinónimo de la persona que había sido adorada. No se trata del alabastro, no se trata del perfume de nardo. Por eso es que Marcos dice que ella hizo lo que pudo. Bien curioso, ¿verdad? Ella dice que ella hizo lo que pudo para adorarle. O sea que Jesús no resaltó el quebrar el alabastro ni el contenido. Él resaltó lo que ella hizo. Y por eso incluso les dijo a ellos: cállense la boca. Y donde sea que se predique el evangelio, todo el mundo va a conocer sobre ella lo que ella hizo. Fíjate que Jesús resalta el corazón de adoradora de esta mujer sencilla y humilde. No se trata de lo que se trajo físicamente, se trata del corazón de ella. Quizás el acto de esta costosa adoración no llamó la atención de la gente en aquel momento, pero Jesús se gozó con la adoración de aquella mujer. El tercer punto es que Jesús lo consideró como una obra hermosa. Fíjense que ante el riesgo que María se tomó al ir y adorar a Jesús de esta manera, de tirarse a los pies en una reunión de varones, ir ella, soltarse el pelo, ante los riesgos que ella se tomó, Cristo salió a su defensa. Dice la Escritura que Jesús dijo: déjenla en paz, porque la molestan, ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Cuidado, porque cuando Dios sale en defensa de alguien o de algo, el que tiene que cambiar no es Dios, somos nosotros. Cuando nosotros ponemos parámetros de cómo se debe ver una adoración o cómo no se debe ver una adoración, y Jesús exalta lo que nosotros diríamos que no, el que tiene que quebrarse somos nosotros. El que tiene que romper el esquema somos nosotros. No es el Señor que aceptó la adoración. ¿Está aquí conmigo? ¿Lo dejé demasiado conceptual? Podemos aterrizarlo. Aterrícelo. Eso significa que a lo mejor usted ve a alguien que adora al Señor de una manera que a usted no le gusta. Y usted dice: mira qué ridículo. Y el Señor se está gozando con la adoración. ¿Quién tiene que cambiar? A lo mejor yo veo a alguien que está de cierta manera que no me cuadra en mi marco de referencia. Yo le veo y digo: wow, mira esta persona. Y Jesús me está diciendo: tú eres un hipócrita. A mí. Jesús exaltó a María. No le importó los esquemas que ella rompió. Lo que a él le importó fue el corazón de ella. Fue una obra hermosa. Ya en estos últimos capítulos de Marcos, ya Jesús estaba obstinado en ir a rescatarnos. Jesús tenía entre ceja y ceja su misión. Él iba directo para allá. Usted se podrá imaginar lo que estaba pasando, ¿verdad? Utilice su imaginación. Lo que estaba pasando por la mente de Jesús cuando ella quebró el alabastro y lo ungió. Y él dice que le ungió para lo que venía, que era su muerte. Usted se puede imaginar lo que estaba pasando. Él tuvo que haber estado pensando: wow, esta adoración, yo tengo que morir por ella. Wow, esta adoración, yo tengo que morir por Judas. Aunque no lo quiso aceptar luego, ¿verdad? Wow, esta adoración por todas estas personas, yo necesito morir. María lo que hizo fue una acción bien humilde y bien sencilla. Pero yo me imagino que Jesús se tuvo que haber acordado del momento donde Moisés quebró el aceite y ungió a Aarón para su tarea sacerdotal. Eso lo vemos en Levítico 8:12, que dice: luego, y está hablando de Moisés, derramó un poco de aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón, y de esta manera lo ungió y lo santificó para su labor. Aarón fue un sacerdote, pero aquí estaba el mayor de los sacerdotes. Y Jesús entonces de seguro tuvo que haber: me acaba de ungir para mi labor sacerdotal. Pero no solamente eso, si usted recuerda, cuando Samuel, en Primera de Samuel, cuando Samuel va a casa de Isaí y busca a David y lo unge, ¿dónde lo unge? En la cabeza.
Así que no solamente María estaba ungiendo al sacerdote, estaba ungiendo al Rey Jesús. Se podrá imaginar lo que estaba pasando en el corazón de Jesús en este momento. ¿Por qué su alegría? Aquella muchacha simple había destacado aquel vino. Había descubierto su misión. Se puede comprender la alegría de Jesús y por qué entonces se defendió a la mujer y por qué hoy incluso estamos hablando de ella. Parece que los ojos de los que estaban allí presentes estaban sucios, o a lo mejor era el corazón que estaba endurecido. No sé. Pero Jesús vio una belleza que nosotros necesitamos asegurarnos de poder verla también. No solamente verla en otros, sino que nosotros también podamos convertirnos en esa adoración hermosa a los pies de nuestro Señor. A ella no le importó quién la veía, no le importó lo que dijeran de ella. Ella simplemente había entendido cuán ancho, cuán largo, cuán alto, cuán profundo era el amor de Cristo. Como nos dice Pablo en Efesios 3:18. Ella había venido a adorarle y eso era suficiente. Yo me gozaba ahorita cuando presentaron a los misioneros. Porque sin hablar de dinero, todas estas personas que estaban aquí, todos ellos van a participar de una adoración costosa. No estoy hablando de dinero. Yo me gozaba mientras yo veía a Luigi, a Nelson, a Manuel, a Abdiel, a Angelica, a Emma, a Adriana, a Caleb, Pastor José. Me adoraba, me gozaba porque mientras ellos nos dirigían en adoración, usted a lo mejor lo da por sentado de que simplemente llegamos aquí un domingo y ¡fua! Ellos están. Pero hay una preparación, hay una dedicación, hay una disciplina. Porque cuando ellos vienen aquí, ellos vienen a entregar, no a ustedes ni a mí, al Señor una adoración costosa. Y nosotros nos somos invitados a unirnos con ellos todos los domingos, a adorar con una adoración costosa. ¿Por qué? Porque es más fácil quedarse sentado. Es más fácil no levantar manos. Es más fácil no comunicarnos con el Señor, no conectar. Es más fácil. Es lo que nuestra carne está acostumbrada. Por eso les digo que mientras yo veía el culto de ellos, wow, el Señor trajo esta palabra en el momento preciso. Yo recuerdo hace unos años atrás, mi familia y yo tuvimos el privilegio gigantesco de servir en la catacumba de Yabucoa. Y hubo un día donde estábamos preparándonos para el servicio, para el culto. Me tocaba a mí predicar. Y faltaban 5 minutos para la hora de comenzar. Y los hermanos que se iban a encargar de la adoración no habían llegado. Y yo pues agarré el teléfono y llamé a los hermanos. Yo, mira, ¿están bien? ¿Todo bien? Sí, estamos bien, estamos aquí gozosos en la cata. No están aquí, pero es que no nos toca hoy. A mí se me fue el mundo, ¿verdad? Y yo, pues está bien. Pues los veo en la próxima. Está bien, muchas gracias, ¿verdad? Enganché. Y lo que hice fue orar. Y el Señor, nosotros vinimos a adorarte, pero no hay quien nos dirija en adoración. Pero a ti se te va a adorar. Así que yo busqué unas pistas, las coloqué, las preparé, y en ese culto yo dirigí la adoración. Ya usted sabe, con todos los gallos, con todas las malas notas, se me olvidaron las letras, y los hermanos me tenían que recordar las letras y yo la cantaba en un micrófono. Para mí en ese momento, y no se los digo para que usted diga, wow, Rick, es algo que yo aprendí, se lo estoy compartiendo para que usted aproveche lo que yo aprendí. Para mí ese momento fue una adoración costosa, porque yo tuve que quebrar mi orgullo. Yo tuve que quebrar la imagen que yo podría representar delante de la congregación y tener claro de que nosotros vinimos aquí a adorar. ¿A qué vinimos aquí? ¿A yo verme lindo?
Yo no vine a verme lindo. Vinimos aquí a adorar al Rey Jesús. Para eso fue que vinimos. Igual que hoy aquí, ¿sí? Así que nosotros tenemos la oportunidad peculiar de que en lo común, en lo sencillo, en lo humilde, igual que María de Betania, nosotros podemos ofrecer nuestra adoración costosa. El viernes estábamos en Guayama y nos gozábamos con el tiempo de adoración que tuvimos allí en la plaza pública de Guayama, donde los misioneros se pararon al frente y compartieron la palabra, testificaron, hicieron voz en cuello, hicimos voz en cuello, gritamos allí, la gente quedamos roncos, pero gozosos. Estábamos allí en un gran círculo. Cuando nosotros íbamos ahí, yo pensaba que quizás iban a haber menos gente, pero no, eso estaba lleno de jóvenes, brutal, una cosa brutal. Y todos estábamos, ¿qué? Adorando al Señor. No nos importó los que nos pasaban por el lado, los que iban en motora haciendo ruido, la gente pasaba con reggaetón, no cristianos, no nos importó. No nos importó los que estaban en la barra del frente, que salían y miraban, no nos importó, porque no era por ellos ni para ellos, era para el Rey Jesús. Fue un tiempo glorioso. La palabra de Dios fue predicada, el Señor fue exaltado. Eso es lo importante. Entonces quizá, pues para nosotros, ¿verdad? La pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué ofrenda costosa, que quizás parece un desperdicio para otros, he derramado yo a los pies de Jesús? ¿Cuál adoración no me he atrevido o no he querido derramar a los pies de Jesús? ¿Cuántas oportunidades Dios me ha dado cada día para adorarle y las he dejado pasar? Y no me malinterpreten, no lo digo para activar tu conciencia y molestarte. Sí lo digo para activar tu conciencia, pero no para molestarte. Necesitamos estar apercibidos para adorar a Jesús, donde para nosotros sea costoso, quizá para los demás sea una ridiculez. Necesitamos estar listos para ser como María de Betania y adorar a Jesús con nuestros lujos quizás, pero quizás con nuestro tiempo, como decía Pastor Nando. Quizás es algo tan sencillo como en la hora de almuerzo estamos en mi trabajo y todo el mundo va a empezar a comer y empiezan a comer y yo me detengo, no le digo nada a nadie, calladito, cierro los ojos, le doy gracias a Dios por los alimentos y abro los ojos y sigo comiendo y sigo haciendo chistes y lo demás como si nada. Quizás esa es mi adoración costosa, porque me da mucho miedo que vayan a pensar de mí. Pero quizás ese es el momento donde Jesús dice: wow, mira, me entronó. Pero quizás es otro suceso. Quizás tú estás empezando la universidad y de repente te ponen un proyecto o un libro en las manos que tú tienes que leer o algo tienes que hacer que tú sabes que lo que te están dando no le agrada al Señor, pero es tu clase que vas a hacer. Y allí tú tendrás que entronar al Señor mientras cumples también a la misma vez con los trabajos de tu profesor. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso parece una contradicción, pero no lo es. Y allí tú tendrás que plantarte. Y como recientemente he escuchado, me encantó este concepto, que lo pongan en el file que tú eres cristiano. Que lo pongan en el file que tú eres heterosexual. O que quieres asegurarte de honrar a Dios, aunque no te sientas como heterosexual. A lo mejor esa es tu adoración costosa. Para otros la adoración costosa quizás sea que no quieres restablecer las relaciones como deben ser con algún familiar. Y lo que hace falta es que tú pisotees tu orgullo y vayas y perdones en tu corazón. Y esa será tu adoración costosa. La adoración costosa tiene tantas maneras de verse.
Pero María me ministra, y yo les confieso, mientras yo leía esta porción, que logré pausarme, me conmovía, porque yo lo que le decía al Señor era que, Señor, yo quiero ser como María, yo quiero hacer como ella hizo. Y el Señor de seguro nos va a dar a cada uno de nosotros la oportunidad de hacerlo. Y por supuesto, lo digo haciendo la salvedad, puede ser que tu adoración costosa, gloriosa, que tú te gozas, puede ser que provoque en alguien lo que tú no esperabas. La adoración gloriosa de María, nos dice Marcos capítulo 14, versículos 10 al 11, nos dice que fue lo que provocó en alguien. Dice, entonces, o sea, todos estos sucesos que venimos escuchando, después de todo esto, toda esa imagen, entonces, Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes para llegar a un acuerdo de cómo entregarle a Jesús a traición. Ellos quedaron complacidos cuando oyeron la razón de su visita y le prometieron darle dinero. Entonces él comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús. Dele para atrás entonces a cuando Jesús recibió esa adoración. Jesús tenía que saber que eso iba a pasar. Dele para atrás cuando él dijo, esto es algo hermoso que me va a costar la vida. Piénselo, a Jesús tampoco le importó las consecuencias, le importó el corazón de María. Nuestra adoración costosa a Cristo no puede depender de cómo los demás miren nuestro amor genuino por Jesús, sino cómo es recibida por Él. Gálatas capítulo 1 versículo 10. Y ya estoy a punto de terminar. Gálatas capítulo 1 versículo 10 dice: queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente, sino el de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería un siervo de Cristo. La adoración costosa tiene que ser radical, no puede estar pendiente a nuestra comodidad. Unos versos más adelante, en Marcos, a Pedro le llegó la oportunidad de una adoración costosa, pero por miedo a su arresto, por miedo a su vida, falló en la oportunidad y traicionó al maestro. Que el Señor es misericordioso y después le dio una oportunidad de restablecerse, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos estar apercibidos de las oportunidades que Dios nos da. Hay otra cita de John Piper, que esa sí yo se la di al media, que me encantó sobre este tema. Dice John Piper: si alguna voz te dice que moderes tu amor por Jesús, no la escuches. Deja que tus afectos por Jesús sean abundantes. El punto número 9 de las catacumbas dice: estar dispuestos a morir por causa de Cristo. O sea que los catacumberos se supone que estemos listos para dar nuestra vida por Cristo, ser los próximos mártires. Seamos realistas, quizás en donde vivimos eso no va a pasar, pero no se trata de si pasa o no pasa, se trata tu corazón. ¿Está listo para dar tu vida por el Señor? Tú tienes un corazón de mártir, y no un corazón de mártir de que seas ¿verdad? Que seas un quejón, ¿verdad? No, todo el mundo está en contra mía, yo soy el mártir. No es eso. Estoy hablando de un corazón verdadero que su vida es de Jesús. ¿Qué yo tengo que hacer? Vamos a hacerlo. Me va a traer consecuencias en el trabajo, pero lo voy a hacer porque es para Jesús. Me va a traer problemas con los vecinos porque no les gusta, pues, pero es que es para Cristo. Me va a ver raro en la calle porque tengo una camiseta cristiana y es para el Señor. Esa es la adoración costosa. Hoy es importante que entendamos que el tipo de adoración que ofrendamos al Señor tiene que ser como el ejemplo que María nos dio.
nos cuesta algo y lo hacemos desde la humildad. El costo no es dinero, es la rendición de nuestro corazón ante el inmenso valor que posee Jesús. ¿Estás listo para adorar al Señor? ¿Qué te pareció el tema de hoy? Déjanos tu comentario o pregunta en nuestra página de Facebook Verdad y Fe. Oramos para que este podcast sirva para darte herramientas útiles que te ayudarán a defender el Evangelio. Para más información, búscanos en las redes sociales como Verdad y Fe o en verdadyfe.com. Gracias por estar con nosotros.